a este encuentro con las autoras, que venga gente de lejos también, ¿no? Que tenga que venir a la capital, lamentablemente, lo lamento, para poder presentar, ¿no?, el libro que nos convoca. Agradezco a la Biblioteca del GAM por acogernos esta tarde aquí, en este lugar tan bonito, iluminado con libros. El nombre de Loma Ediciones, entonces, quiero partir reconociendo y agradeciendo enormemente a las autoras del libro que nos convoca. Hacienda Rupanco, una historia de despojo en el sur de Chile. Ellas son Paz Neira Barría y Liliana Barría Iroume. Pido un aplauso. De este libro, como editorial, habíamos tenido noticias bastante antes, y noticias bien entusiastas de él. Esas noticias nos las había hecho saber Jack Chonchol, ¿no?, quien conocía el texto y realmente cada vez que lo veíamos nos preguntaba por el libro. Él fue y sigue siendo un entusiasta así fervoroso por este trabajo. También le agradecemos las palabras, hace un pequeño texto introductorio y lamentamos que no se encuentre hoy día aquí porque su propósito era estar con nosotros. Tiene algunos problemas de salud, ya tiene 97 años ya, pero claro, eso le impidió estar hoy día con nosotros, pero nos acompaña de todos modos. Bueno, como decía, nos reunimos aquí para hacer el ritual que la obra merece, pero también para relevar el trabajo realizado, para conocer las razones que motivaron este trabajo, para agradecer públicamente la dedicación y empeño puesto en él. Y este ritual también es para invitar y motivar la lectura del trabajo, animar la conversación en torno de lo que aquí se cuenta y reflexiona. Y debo decirles cuán importante es que este tipo de investigación, este relato, sea conocido, sea difundido, sea comentado y se grabe en nuestra memoria y conciencia. La historia de Hacienda Rupanco es la historia del devenir del campo chileno, que a través de un estudio de caso logra dar cuenta de cómo ha sido el proceso histórico, económico, social, político y humano que ha vivido este sector de nuestra sociedad. Con una habilidad y agilidad extraordinaria, en 313 páginas, las autoras nos llevan al siglo XIX con el pueblo mapuche huilliche y nos hacen recorrer todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. A través de una investigación acuciosa y documentada, sencilla en el relato y no por ello menos profunda, trazan la historia de la tenencia de la tierra, de la propiedad, de lo que bien describe la bajada del título de la obra, la historia del despojo en el sur de Chile. Bueno, con su símil en todo el país, en realidad. Despojo que conlleva, por cierto, la historia de la violencia física, psicológica, espacial, geográfica y simbólica hacia las familias, hacia los hombres, mujeres e infancias, constituyéndose además en una historia de violencia transgeneracional. En relación a esto último, no puedo dejar de referirme a la situación que se vive hoy en la Araucanía, de la que las noticias solo informan, sí, así entre comillas, de los reiterados ataques incendiarios, omitiendo o ocultando completamente los más de 100 días de huelga de hambre que llevan los presos políticos mapuche, ignorando la gravedad en que ya se encuentran algunos de ellos. La pregunta sigue y seguirá abierta hasta que como sociedad no nos hagamos cargo seriamente de ella. ¿Cuáles son las razones del ILCUM? Creo que este libro nos ayuda
a encontrar alguna de esas respuestas. No me queda más que agradecer una vez más a Paz y Liliana por este trabajo, por hacerlo público, por confiarnos, ¿no?, la edición del libro, y esperamos que esta semilla brote, ¿no?, que esta semilla germine, para algún día poder ver la justicia, la vida digna y la paz. Gracias a ustedes. Tenemos a dos personas que nos acompañan y quienes van a comentar la obra, dos presentadores de lujo, diríamos. Con nosotros está José Bengoa y Sergio Gómez. Yo los voy a presentar a ambos. Las biografías son breves porque la idea es escucharlos a ellos y de alguna manera ya todos los conocemos. Pero la biografía no puede ser tan larga, si no termino hablando yo sobre ello y no nos escuchamos. Bueno, José Bengoa es historiador y antropólogo, licenciado en filosofía con estudios de antropología y ciencias sociales, es autor de numerosos libros, ya lo sabemos, y ensayos sobre la historia del pueblo mapuche. Fundador y primer director de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia Monito Cristiano, casa de estudio de la cual fue rector hasta el 2016. Esto entre muchas otras cosas. Sergio Gómez es doctor en Sociología, estudió Sociología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, hizo su maestría en la Universidad de SEC en Gran Bretaña y se doctoró en la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Trabajó como docente e investigador en el Instituto de Capacitación e Investigación en la Reforma Agraria, el CIRA, y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Chile. Fue subdirector nacional del Fondo de Solidaridad e Inversión, actualmente profesor asociado de FLACSO Chile. No nos pusimos de acuerdo quién partía, pero lo podemos hacer ahora. En primer lugar, quisiera obviamente felicitar a nuestras barrigas, nuestras barrigas aquí presentes, y si no se dice, hay que decirlo, excelente libro. Realmente, se lo había dicho en privado antes, pero realmente fruto de una investigación minuciosa, llena de antecedentes, mayor interés. Además, yo creo que, por lo menos yo me siento un poco emocionado incluso de ver a tanta gente querida aquí. Aquí está buena parte de la historia del escritor. No te olvides, hombre, si parte de la historia la y bueno, así es. Entonces, hablar aquí es complicado, pero yo hago la tarea y lo traigo escrito, ¿no? Porque si no voy a hablar mucho, porque este libro además da para mucho, ¿no? Y para darle vuelta por aquí y por allá. Comparto lo que Jacques Chonchol, que habría sido lindo que hubiera estado, dice en su presentación, los elogios, y lo que Emiliano Ortega, que no está, también perfecto, pucha, qué lástima, pero hace una introducción notable, eso hay que decirlo, notable, en un gran elogio a la reforma agraria, y realmente el libro se abre bien, ¿no? Se abre bien, cosa importante en un libro. Como ocurre normalmente, las historias locales son también nacionales, como dice, ¿no es cierto?, el aforismo, ¿no? A veces universal, estudia tu pueblo, ¿no? Y este es el caso. Aquí está la historia de Chile. Los llanos de Osorno, así lo llamaban los cronistas, temprano, llenos de cultivos, de grandes casas y de una enorme población indígena, que le llamaban los cuncos, la que fue aniquilada con el paso del tiempo.
las tierras de buena calidad, el clima lluvioso y sin grandes fríos ni calores, permitió agricultura, ganadería y más tarde lecherías, bueno, y múltiples actividades productivas hasta el día de hoy. Y por tanto, siglos de disputa, de robo de tierra, de disputa interminable, enriquecimiento y también miseria. Es la historia de Chile sobre la que habla este libro y es la historia especialmente del sur de Chile. Me voy a detener en un punto que me parece que es muy poco conocido, ¿no es cierto? Y que trata este libro, que es el tema de las concesiones. En el origen de la mayor parte de los conflictos que hay en el sur está el sistema o régimen de concesiones que se instaló a comienzos del siglo XX. La justificación fue que el Estado central no tenía capacidad de llegar a los rincones más apartados del territorio y por lo tanto le entregaba la tierra a los privados para que colonizaran, etc. Se llenó el país, se llenó la Isla de Pascua, Tierra del Fuego y la Araucanía de concesionarios y concesiones. Fueron negociados de la clase alta chilena. Es muy interesante que en este libro ponen un nombre, con una descripción geográfica de quiénes eran los miembros de la sociedad de Rupanco. Porque de repente uno dice, o se cree, que los que llegaron al sur de Chile eran aventureros. Las pinzas no eran aventureros, eran los más... fueron negociados de la clase alta chilena y santiaguina, sobre todo. Recordemos que, por ejemplo, que en la concesión del lago Ubí, que al comienzo se llamó Concesión Domínguez, la presidía el hijo mayor del presidente Arturo Alessandri Palma, hermano mayor de don Jorge Alessandri Palma, que le seguimos diciendo don Jorge. Don Alessandri Palma. Nadie se atreve, ni yo, que estamos al lado, de decirle Jorge Alessandri, don. Lo traje esto y dice aquí para poner un tema de actualidad, ¿no es cierto? Para poner un tema de actualidad. Más viejo que el hilo negro, esto de que los ricos, los políticos, estos le dan las prebendas a sus parientes, ¿no es cierto? Robos y más robos. Para hacer, quizá el último marxista me va quedando por estos lados, la acumulación originaria del capital criollo se hizo y se sigue haciendo en base a la... Y este libro lo detalla de una manera, yo creo que bastante espectacular, porque llegamos a Ponce Lerú, llegamos a otros personajes que son actuales, que siguen haciendo de la suya, ¿no es cierto? Siguen haciendo de la suya como se vio a la ex ministra de Minería, que fue la única que no se sonrió frente al presidente Boric, ¿no es cierto? Los demás se sonrieron, pero la minería no le gustó nada que le echaran por la cosa del litio, ¿no es cierto? Porque está complicado, y el señor Ponce Lerú hace propaganda en la radio Beethoven, que es la única que yo escucho, ¿no es cierto? Y me da una rabia, hace propaganda de que tiene la planta de litio más grande del mundo, y los chilenos nos sentimos orgullosos de ello. Es muy notable todo lo que hacen las autoras respecto a esto. Fueron sistemas de una enorme violencia estas concesiones. En Cunco, por ejemplo, donde operaba la concesión Silva Rivas, así se llamaba, había un hotel que yo alcancé a conocer en que aún estaban las huellas de los disparos de las armas que se agarraban a balazos ahí en Cunco, ¿no? Y las historias de violencia eran infinitas. Le quitaron la tierra a los mapuches, a los ancestros de Licura Chehuailaf, nuestro premio de poeta, premio nacional,
que es de ahí, de Cunco, ¿ya? Y también se lo quitaron a la tierra a los colonos pobres chilenos que los echaron a los cerros, ahí en Cunco, ¿no? Hoy día, ¿no es cierto?, vemos a los García, por ejemplo, que están en el Congreso, ¿ya? Muerto la risa, etcétera, ¿no es cierto? Y, bueno, hacen gárgaras con la violencia existente sin reconocer, por cierto, el origen de aquello. Monseñor Guido Bente Ramberga, que algunos de nosotros alcanzó a conocer con sus sandalias y su barba, un hombre extremadamente conservador, hay que decir, ¿ya? Así todo, ¿no es cierto?, levantó la voz en Cunco, ¿ya?, en favor de lo que estaba pasando, ¿ya? El padre Silvestre en Panguipulli, el padre Ernesto en el Budi. Me extraña, eso sí, que nosotros pareciera que la iglesia se hizo la loca, ¿no es cierto?, y no estuvo, ¿no es cierto?, en donde debió estar, ¿ya? Es una pregunta que me quedó del libro, ¿no es cierto? El sistema de concesiones fue un soberano fracaso, y eso lo señala muy claramente este trabajo. No se cumplió con la meta de traer colonos industriosos. ¿Ah? Hay una cuestión racial ahí que es espectacular, que ustedes la señalan muy bien, ¿no? Efectivamente, en un momento, yo creo que fue Raso, y que la gente de colonización dice que hay que traer solamente suecos, alemanes, rubios, ¿no? Interesante. Y no traer italianos, ni españoles, ni mucho menos árabes, etcétera, etcétera. Bueno, interesante. No le funcionó, los suecos se hicieron los idem, y por lo tanto no llegaron mucho a la vez. Y los Boers que llegaron no venían de Sudáfrica, venían de Nueva York, que habían hecho una vuelta, todo lo demás, y eran pobres de solemnidad, y ni uno era agricultor. Bueno, todo eso lo cuentan ustedes muy bien. Este sistema de concesiones llevó el sistema de latifundio al sur de Chile, ¿ya? Se detallan las compras y ventas, los robos reiterados y la continuidad, ¿no es cierto?, que ocurrió. Debo decir, y lo anoté, es una lectura a veces angustiante. Es una lectura que uno se le aprieta el corazón y dice, país, bueno, somos de aquí y somos de aquí. El libro se enriquece con los antecedentes del padre de Liliana, de la doctora, etcétera, de los Barría y abuela de La Paz, que peleó junto a los campesinos por años y años. Es muy notable las conversaciones, por ejemplo, con Elvis, ¿no? Son interesantes, pero no voy a contar las que yo tuve porque no estoy comentando el libro en otras cosas. No voy a tener a lo escrito. ¿Ya? Las entrevistas a los ex senadores, yo creo que habla muy fuertemente de la transición, ¿ya? Los temores de la transición que había en ese momento, las cosas que hizo Minami, etc. Realmente esa parte es muy novedosa, sobre todo en un libro que empieza desde bien atrás, ¿cierto? Y va llegando poco a poco y poco a poco y va llegando hasta hoy. Hasta hoy va llegando con lo que ha sido este país, ¿no? A través de un caso muy particular. Voy a pasar al último punto y con el permiso de la autora voy a sacar una foto y la voy a poner aquí. Quisiera concluir con esto, trayendo a la memoria de estos 50 años que se conmemore a Lucio Angulo aquí presente, aquí en la foto presente. Y como lo hemos dicho y lo ha dicho Martín Vázquez aquí presente, dirigente campesino de Colchagua, de Milagüe, ¿ya?
al lado de Nilahue Barahona está Nilahue Vázquez, ¿ya? Y actual dirigente con Soledad, dirigente de la CONAPACH. Siempre es bueno dejar una silla vacía, porque lo que ocurrió en Chile hace 50 años fue terrible, fue una cosa atroz, y todos los que estamos aquí, que hemos crecido, vivido con campesinos, con el campesinado, y estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos un cariño especial, ¿no es cierto? Una cosa muy fuerte con esto, ¿no es cierto? Entonces hay que dejar siempre una silla vacía por los que fueron quedando en el camino, como dijo tan maravillosamente esa nuestra escritora, porque la represión al campesinado por la osadía de haberse rebelado fue terrible. Anteanoche, esto lo escribí ayer, anoche vieron por televisión lo ocurrido en Paine, y la verdad que se llena el corazón, se llena el corazón al ver ese callejón de las viudas, la gente hasta el día de hoy sin saber nada, ¿no es cierto? Este libro, también esto bien importante en términos que entrega buenos antecedentes sobre los Angulos, la familia Angulo, que ya estaban en Rupanco al comenzar el siglo XX, ¿ya? Y después aparecen en las otras listas de las cooperativas, etcétera, etcétera. Me queda como tarea, ¿no es cierto?, ver cuál es el parentesco exacto de uno con otro, pero yo siempre supe que Lucio, el que está en la foto, era de Rupanco, ¿ya? Siempre supe. Yo conocí a Lucio, y seguramente Luis Enrique lo conoció también, más de algunos, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo conocí a Lucio en reuniones y sobre todo en un programa de capacitación de dirigentes que hicimos en Centinela, en la localidad de Centinela, en Puerto Octavio. Fue un hotel, para los que no saben, pero yo creo que muchos de ustedes saben, en una península que se llama Centinela, un hotel que hizo la ONSA y que después lo compró INDAP para hacer una central de capacitación. Y nosotros hacíamos capacitación ahí. ¿De qué? No sé. Éramos jóvenes y entusiastas y hacíamos capacitación. ¿Ya? Marcelo, de Sergio también, la Vanessa, decían que ocupábamos el método de Pablo Freire. Vaya a saber qué es lo que era eso. Bueno, pero lo hacíamos. Y ahí conocí a Lucio Angulo, ¿no? El lunes 10 de septiembre, hace ya 50 años, supimos que algo pasaba en el sur. Era lunes. Yo estaba en Chiloé, una revista maravillosa que estaba en ese momento. La dirigía la Marta Hardy, que era un grupo de gente, y a mí me tenían de la cosa de la agraria, sacábamos un suplemento agrario. Y tratamos de ubicar a alguien en Osorno que nos informara. Yo no sé muy bien, cuando escribí esto, le había puesto que alguien nos había dicho a contactar, pero finalmente contactamos a Daniel Muer. Daniel Muer estaba de vicerrector de la sede de la Universidad de Chile en Osorno. Y no me acuerdo bien qué periodista fue el que habló con Daniel y nos avisó que ya habían tomado preso a toda la directiva de Puerto Octavio. No lo he dicho, pero Rupanco queda en la comuna de Puerto Octavio, ¿no es cierto? Entonces, años después, en Suecia, donde terminó sus días recordábamos este episodio, lo conversamos,
Y lo que ocurrió fue que, lo estamos sabiendo cada vez más, el golpe había empezado antes en el sur. Había empezado, ¿no es cierto?, en Trobolwe, también había empezado en el fin de semana, habían llegado los helicópteros que los agarraban a los dirigentes de las patas con una soga y los paseaban por todas las comunidades, ¿no es cierto?, daban vueltas con una maldad increíble. Lucio y sus compañeros estuvieron presos antes del golpe y luego fueron llevados al regimiento de Osorno. El día 15 de septiembre lo fusilaron. Lo fusilaron a Lucio y a otros más, y a algunos no, y por eso se sabe. Lo fusilaron y nunca apareció el cuerpo de Lucio. La comisión Reti se hizo la firme convicción de que era un detenido desaparecido. Antes de que pasara la pandemia, a mí me invitaron a Osorno un grupo cultural que se llama Bajo el Volcán, que es un grupo de poetas y escritores muy lindo que hay en Osorno, y me pidieron que hablara, y hablé y dije que le hacía un homenaje a Lucio Angulo, y nadie lo conocía. El olvido es la segunda muerte. Sí. Disculpa, lo que pasa es que don Rubén Angulo viene de Rupanco a esta reunión, es el dirigente que vivía en Santiago con el que hicimos muchos trámites, y me está diciendo que es su hermano. ¿Es su hermano, Lucio? Su hermano. Es un homenaje que merecido. Gracias.